El cambio climático es una amenaza seria, real, alarmante y existencial para la humanidad. De hecho, en Econews ya hemos tratado en muchos otros videos cómo el cambio climático y diversos otros problemas ambientales tienen un impacto muy severo sobre la naturaleza, incluso sobre la propia humanidad, básicamente. Hay que aclarar en este problema de la crisis climática que el cambio climático no será. El cambio climático es y ha sido. Y con esa frase me refiero, con esa conjugación del verbo ser, estar, me refiero a que mucha gente menosprecia, quitándole importancia al impacto del cambio climático sobre nuestro planeta, diciendo que es un problema del futuro, un dilema que nos afectará, pero no, de hecho ya nos ha afectado, dañando cientos de miles de ecosistemas y por supuesto vulnerando los derechos de cientos de millones de personas. Es por eso que es fundamental entender que la acción respecto a la situación climática que debemos tomar en realidad debió ser tomada ayer, ¿sí? Aunque aún tenemos tiempo y aún queda un poco de ecoesperanza precisamente para actuar. A pesar del amplio consenso científico que hay respecto a la situación climática y respecto a que el cambio climático es una realidad que se asume con contundencia y que aún no estamos respondiendo de la mejor manera, aún hay personas quienes piensan que el cambio climático es una mentira o que es un invento de algunas otras ideologías, igual eso les suena, o que simplemente tal vez no niegan el cambio climático, dicen que es verdad, pero niegan sí que el humano tenga interferencia en el cambio climático. Hoy venimos a hablar sobre eso, sobre cómo es que el humano, nuestras emisiones, nuestra huella es la que ha generado el cambio climático actual y a explicar el cambio climático. Queremos venir a hacer un poco una tarea de divulgación científica en un contexto en el cual los discursos negacionistas del cambio climático cada vez surgen más y muchos dirán que es una pérdida de tiempo refutar discursos negacionistas, pero en realidad no, es una tarea de educación muy importante porque pues precisamente nos permite entender el problema. Una vez entendemos el problema podremos actuar. Así que para empezar esta nueva sección llamada Contestando a negacionistas o Desmintiendo a los negacionistas, empezaremos con un argumento clásico. El cambio climático es un ciclo natural. El cambio climático es simplemente natural. Ese es el primer argumento con el cual hoy empezaremos. Para comenzar desmintiendo los argumentos negacionistas, que en realidad si hablamos de negacionismo podemos hablar de toda clase de negacionismo, del negacionismo del cambio climático, a que la Tierra es redonda, ¿no? A unas ciertas obviedades que aún así en nuestra sociedad aún hay personas que la niegan. Hay un patrón de negación de obviedades que podemos comprobar que el cambio climático es real, comprobar que la Tierra es redonda. Para ello los invito a leer. Leer nos permite formar un pensamiento crítico muy amplio y por eso también invitarlos a leer precisamente mi libro, Pregúntale a Francisco, que es el cambio climático. Y para comenzar desde la base, desde lo más sencillo, vamos a empezar por aclarar cuál es la diferencia entre el tiempo y el clima. ¿Qué es lo que pasa? Que incluso he llegado a escuchar personas que dicen, pero a ver, el cambio climático es cuando deja de llover o cuando empieza a llover. Pues no, ahí hay una diferencia muy clara y es el tiempo y el clima. Y quisiera empezar por ahí leyendo de hecho textualmente lo que dice en mi libro, cito comillas. Ahora, debemos entender la diferencia entre el clima y el estado del tiempo. Cuando hablamos del tiempo nos referimos a cómo cambian la temperatura y las condiciones atmosféricas, un pequeño paréntesis, es decir, cuando está nublado, cuando hace sol o cuando llueve, a lo largo del día y en un lugar determinado, si llueve o hace sol o si hace frío o calor. En ciudades muy grandes puede brillar el sol en el sur mientras cae granizo en el norte. La humedad, las nubes, el viento, los huracanes y la nieve, entre muchos otros, son eventos del estado del tiempo que pueden cambiar en un par de minutos. A eso nos referimos respecto al tiempo, respecto a la variación de las condiciones meteorológicas en un lugar concreto, básicamente en mi ciudad, en Barcelona, en Bogotá, en Buenos Aires, en todo el mundo, básicamente. Ahora, cuando nos referimos al clima, nos referimos a la siguiente definición escrita en el libro. El clima, por otro lado, no se mide día a día, sino en periodos largos, a veces de hasta más de 30 años, en una región específica. Conocer el clima nos ayuda a entender los ciclos de las estaciones y así usarlos a nuestro favor para los diversos procesos como la agricultura. El clima debería cambiar a lo largo de muchísimos años. Con la crisis climática, el clima está cambiando muy rápido y se está volviendo impredecible. Esos son dos conceptos básicos que a partir de este momento nos ayudarán a entender mucho más sobre el cambio climático. Ahora,
El argumento al cual antes nos referíamos, que básicamente dice el cambio climático son ciclos naturales o el cambio climático es algo natural, en realidad tiene en gran parte razón, porque el cambio climático es algo natural que sucede con total normalidad en la Tierra. Imagínense que simplemente es como nuestro cuerpo, es decir, cuando estamos estáticos nuestra sangre se encuentra a una temperatura mucho menor que cuando estamos corriendo, que cuando nos estamos moviendo, y eso es lo que hoy les quiero explicar, cómo es que el cambio climático en realidad sí es verdad y sí es natural. El cambio climático es un proceso que autorregula la temperatura de la Tierra y hay muchísimos factores que intervienen en ese proceso. Las corrientes del viento, el mar, el sol, o sea, hay todo tipo de procesos que intervienen en el clima y en la estabilidad de la Tierra. Pero uno de esos elementos más claves es precisamente el sol, nuestra mayor fuente de calor y de temperatura, básicamente. La radiación que llega a la Tierra nos permite estar vivos porque nos da calor. Y en eso, básicamente, pues hay varios momentos en los cuales el clima cambia porque el sol cambia, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando llega mayor radiación, pero no necesariamente es por el propio cambio del sol, sino por la luz que recibe, por la radiación que recibe la Tierra. Para entenderlo, vamos a hablar de dos conceptos básicos que yo creo que aquí todo el mundo conoce, pero que igual vamos a aclararlos por si no los conoces. Uno es la rotación de la Tierra sobre su propio eje, es decir, cuando la Tierra rota de esta manera sobre su propio eje, precisamente. Esta rotación no es como que la Tierra rote, digamos, totalmente vertical, sino que está un poco inclinada, es decir, hay una rotación inclinada sobre el eje de la Tierra, que es la que da lugar a las noches y a los días, y que esa influye en el tiempo, es decir, cuando está de noche, como ahora mismo que se está atardeciendo, pues hace mucho más frío, y cuando está de día, pues impactan con mayor fuerza la radiación solar en la superficie terrestre. A eso nos referimos con la rotación del eje de la Tierra. Luego tenemos otro movimiento que se llama la traslación, otro movimiento orbital. La traslación es lo que se produce alrededor del Sol, la traslación de la Tierra, ¿sí?, sobre o alrededor del Sol, básicamente, y eso da lugar a las estaciones, al otoño, al invierno, al verano. Eso es lo más básico. Una vez tenemos esta base sobre el clima, el tiempo, sobre los movimientos orbitales de la Tierra, ya podremos aprender muchas cosas más juntos. Es decir, esto es como en las matemáticas, cuando sabemos sumar y restar, ya luego podremos multiplicar y dividir y hacer muchas otras cosas más, como potencia, álgebra, bueno, muchísimas cosas más para precisamente entender cómo funciona el clima, el planeta, la Tierra. Y en realidad esto no solamente se trata de desmentir y de hacer una labor educativa, sino precisamente de aprender para que podamos formar de nuevo, como lo decía al principio, un pensamiento crítico y que nos permita tomar acción climática colectivamente, básicamente. Así que es por eso que los invito a ver la segunda parte de este episodio, en donde, bueno, y muchos otros más episodios más, en donde seguiremos haciendo esta labor de educación ambiental, climática y ciudadana, que es la verdadera educación para la vida. Así que nos vemos muy pronto, en donde ya próximamente hablaremos sobre otro tema que ya pueden empezar a investigar, los ciclos de Milankovitch. Ahí se los dejo. Suena de otro mundo, pero en realidad es de Serbia. Así que nos vemos pronto.